linda semana. ¿No les ha parecido que siempre que empezamos como que con mucho entusiasmo, ¿no? Se notan las ganas de No, querer platicar de yo estos siento que temas. empiezo al revés. Empiezo con mucho huevo y Empieza hasta así. que empiezan a dar ganas. Como que de- va increciendo, ¿no? Como que lo Sí. más likeable siempre va como de la mitad para adelante. No, no es cierto. No, sí, creo que hemos empezado bastante bien últimamente. Podría mejorar, siempre puede mejorar, pero no hay queja, ¿no? O sea, Las grandes piezas siempre deben empezar despacio y luego ir para ir arriba. subiendo. Escucha a Beethoven. Puede ser. A Beethoven. A Beethoven. Bueno, el día de hoy, como no teníamos tema preparado, vea. Sí. Por fin hubo una reunión para acordar los temas de los cuales íbamos a platicar. Y hoy, That's right, my friend. hoy de qué se habla. Hoy De- se habla de un ícono de mi amigo. del México de la época dorada, ¿no? De cuando el cine mexicano valía la pena, cuando la música mexicana estaba en su auge. Una época de aquellos. Del Peso Pluma. El bolero. Un- México antes del peso pluma. Vamos a hablar de De Agustín Lara. el maestro Agustín Lara. El flaco. Entonces, como te estaba contando, Jordi. El Peso Pluma y María Antonieta. ¿Qué vamos a hablar hoy, chicas? Bueno, ahora sí, de Agustín Lara, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de él, de su música, de la influencia que tuvo, ¿no? Que fue un tipo sumamente estrafalario, Bohemio, ¿no? bohemio. Yo creo que ese güey es como... Ese güey sí era rockstar. Él sí sacaba a trabajar a las del burdel, ¿no? Sí, imagínate, Agustín Lara. Hace algún tiempo había leído, bueno, me había clavado mucho con la historia de ese vato, ¿no? Porque es como todos los grandes artistas, como que está envuelto de misterio, ¿no? Dónde nace realmente, ¿no? Porque algunos dicen que nace en Ciudad de México, que es como la versión más aceptada. Él decía que había nacido en Veracruz, ¿no? Pero pues que no, ahí como también queda medio... A al orillas aire, del Papaloapan. a orillas ¿no? del Papaloapan, pero... Y también el año, ¿no? El año de la también hay. Es como esos cantantes puertorriqueños que dicen ser mexicanos, ¿no? De Luis Miguel no vas a estar hablando. Puede ser un intento, un antecedente. Pues hasta eso, pues, los grandes artistas siempre deben tener esa aura de Misticismo, ¿no? Misterio Y, e y más indefinición. Agustín Lara, porque no era un tipo, bueno, como tan carismático como lo puede ser Luis Miguel, ¿no? Ajá. Que Luis Miguel es un güey que sale al escenario y te sonríe y le quieres dar un beso a ese cabrón, ¿no? Este vato era más mesurado, ¿no? También, yo creo que también producto de la época en la que se desenvolvió. Se casó con María Félix, o sea que para casarte con María Félix debes estar muy pinche loco, güey, porque sí, la neta esa morra estaba medio pirada, ¿no? También como todos los grandes artistas, también tenía ahí la María Bonita tenía su medio grado de locura, ¿no? Entonces, imagínate. Pero Agustín Lara, todo un padrote, ¿no? Es como de... Ya, conquistó todo un a- gángster, todo un... Conquistó a quien quiso y Eso. como pudo. Y era feo como la chingada, o sea, estaba feo el güey. Digo, Tenía- antes de la cicatriz que le dejaron y aún- y es Sigue eso. estando feo. Y eso le agrega un aura, ¿no? Ajá. Porque también es como, no se sabe a ciencia cierta, se dice que por ahí que en un burdel una muchacha Ajá. le rasgó Por la... celos. Ajá. Y también tenía una cicatriz, o sea, la cicatriz es como del Joker, güey. O sea, ¿Te acuerdas una vez, creo que en prepa, que te había dicho que había venido todo golpeado, ¿no? Accidentado. Ajá. Y una vez te dije, es que me golpeé con alguien o así. Y así es como cuando inventas las historias, en vez de decir, no, pues estando jugando fútbol, me estamparon contra la malla y me golpearon. Suena Pues, más creíble, claro. ¿no? Que No. te aventaste una pelea. Pues Así sí era suena este. muy impostor, ¿no? De parte del Flaco de Oro, pero fundamentalmente, bueno, igual empezar como por las cuestiones duras. Según registros oficiales, Agustín Lara nace en la Ciudad de México en 1897, aunque la mayor parte de su vida él no solo va a cambiar el lugar de origen, como dice Carlos, sino que hasta el año, ¿no? En que nace, porque él siempre mantuvo que nació en 1900, ¿no? Por principio de cuentas, hijo de un médico militar, vamos a pensarlo así, una familia pues medianamente acaudalada, digamos, ¿no? Es muy interesante porque uno de los rasgos definitorios de Agustín Lara, que de hecho
Esto es algo que comparte, por ejemplo, estoy casi seguro, con José Alfredo Jiménez, que es, uno, el don natural para la música. Desde siendo muy niño asiste a una escuela francesa de educación, donde por supuesto se da cuenta que, eso es en la adolescencia, que nunca va a tener dotes físicas. Desde muy joven, desde adolescente, se da cuenta de que pues nunca va a tener dotes físicas importantes ni prominentes, que no es atractivo. Pero además, otra cosa curiosa que se cuenta es que desde niño, desde los 6 años, cuando muestra pues esta creatividad al momento de tocar música, lo contratan a una maestra, una institutriz, para que le enseñe al niño Agustín a tocar el piano, y la maestra pues abandona las clases, o sea, la maestra, porque se da cuenta que desde niño Agustín tiene como esta facilidad para construir composiciones más o menos complejas. Ahora quiero rescatar esto que comentabas un momento. Agustín Lara jamás aprendió a leer notación musical, ni siquiera cuando ya era el gran maestro. Él siempre compuso con oído, lo cual también nos haría pensar, y esto ya es como de mi cosecha, que pudiese haber tenido tal vez oído absoluto, porque él jamás hizo notación, jamás. Y eso es algo que comparte con José Alfredo Jiménez. Bueno, en la escuela secundaria, o ¿no?, el equivalente, se da cuenta de que es un adolescente feo, que es un hombre feo. Pero otra cosa curiosa, que de hecho eso también es una cuestión, porque, ojo, hay dos Laras, hay dos Agustín Lara. El Agustín compositor y el Agustín músico, que interpreta, el intérprete y el compositor. Porque también desde esa fecha se descubre que también, además de su vocación musical, tiene una facilidad para la poesía, para la lírica, digamos, ¿no? Hay algunos documentos, pues sí, ¿no?, registros que mencionan que pues ya desde esa edad él componía poemas y cartas pues para las niñas de la clase, ¿no? Claro. Posteriormente, a la edad de 15, 16 años, el padre, siempre pues militar, muy riguroso, intenta hacer que Agustín entre al ejército. Creo que de hecho, no estoy seguro si lo mete en una academia militarizada, y pues Agustín declina y se va de la casa. Y digamos que ahí empiezan como sus andanzas. ¿Por qué? Porque un elemento constante en la producción, en la música de Lara, es el ambiente gangsteril de los burdeles. No gangsteril, pero el ambiente de la noche, la figura de las mujeres públicas. ¿Por qué? Porque a los 15, 16 años, un amigo cercano a él, sabiendo de su talento para tocar el piano, le consigue un trabajo en un burdel. Y entonces él trabajaba algo así como de 9 a 3 o algo así, y él cobraba en aquellos años 2 pesos con 50 centavos, ¿no? Y bueno, más aparte de las propinas, y obviamente se vuelve pues el favorito de las prostitutas, ¿no?, de las mujeres del burdel. Entonces, digamos que la vida de Lara siempre estuvo rodeada de la vida nocturna, siempre fue un bohemio, prácticamente durante toda su vida. Bueno, luego posteriormente su padre marcha a Europa, estamos hablando de los años 1916, 17, parte a Europa, y pues Agustín tiene una hermana menor y su madre, y bueno, quedan desprotegidas. Decide regresar a la casa familiar, y es cuando empieza a trabajar en los burdeles. Y bueno, ahí podemos empezar la historia, ¿no? Posterior, se traslada a la Ciudad de México, digamos, y con 23 años se casa por primera vez. Está cabrón, porque creo que se casó 5 o 6 veces, yo le conté, no sé. Sí, me parece que nunca tuvo hijos, quiero pensar, porque esto lo sé de muy buena fuente, digamos, porque la primera vez que Agustín Lara se matrimonia es a los 23 años, no recuerdo el nombre de su primera esposa, y uno de los eventos que más va a marcar su vida es la muerte de su primer hijo. Su esposa, embarazada, pierde al hijo natural de Lara, y bueno, ¿no? Es curioso porque ahí es donde empieza empieza a suceder como el auge de la figura de Lara, ¿no? No sé si quiere comentar algo, ¿no? Digamos, como para empezar. Sí, es curioso cómo mezcla su vida nocturna. Se ve incluso también en las letras de sus canciones, el cómo se expresa también. Apenas creo que esta semana estaba escuchando la de Aventurera. Está buena. Vende caro tu amor. Ajá, y rima muy bien, digo, para la época, y supo también
en el proceso de tantos años mantenerse como el top de alguna forma, supo también acomodarse bien a esa particularidad. Y a día de hoy hay cantantes mexicanos, internacionales Mm. también, que dedican igual a, no sé, hacer un cover o algo así de sus canciones porque marca en cada artista mexicano. Igual creo que se ven también como en cantantes como Natalia Lafourcade, la influencia que tiene estos compositores como Claro. Agustín Lara y también su música. Pues yo creo que, bueno, para mí, pues Agustín Lara, que llevo muchos años ya escuchándolo, ¿no? Principalmente por influencia de mi abuela. Y fíjate que lo completo que es un artista, ¿no? Ya hemos hablado de repente de artistas que podemos considerar como artistas que son completos en el sentido que escriben, ¿no? Que componen, que producen, bueno, que ahí ya es el tema de producción, yo creo que está mucho más avanzado hoy que en aquellos años. Y Agustín Lara yo podría compararlo con un Elton John o con un John Lennon o con un, ¿sabes? O sea, son músicos que también se caracterizan precisamente por tener juventudes, ¿cómo se dice? Atropelladas, ¿no? Siempre, yo creo pues que también es parte de, no nada más de la música, sino de la personalidad que crean a un artista. Y en ese sentido Agustín Lara lo tiene todo, ¿no? O sea, tú puedes escuchar deja tú la música, que es un genio, ¿eh? Para tocar el piano, Agustín Lara. Yo la verdad no tenía, no sabía pues, ¿no? Que el tipo no sabía leer partituras, ¿no? Que no sabía leer la música. Sí, no. Se requiere, o sea, si yo que no, o sea, yo no sé leer nada de eso, ¿verdad? Algo medio le sé, medio le toco y digo, güey, o sea, hay que estar muy cabrón para poder componer de esa manera, ¿no? Sí. Para poder escribir de esa manera, porque su música, o sea, no es por demeritar ni por comparar con ningún otro artista, ¿no? Y no lo voy a hacer todavía a estas alturas del programa. Más adelante a lo mejor sí. Pero el tipo escribe de una manera peculiar, ¿no? De una manera que yo creo que trasciende, ¿no? Trasciende lo que... Y yo creo que por eso pegó tanto en aquellos años y por eso sigue pegando tanto, ¿no? Porque la música de Agustín Lara tiene mucho que ver con el contexto en el que él se desenvolvió, ¿no? En la vida nocturna. O sea, tú escuchas la música de Agustín Lara, Farolito, Aventurera, o sea, es música que él escribe teniendo en cuenta que el ambiente en el que él está es el ambiente de los cabarets, ¿no? Sí, que de hecho que si no te dijeran que su ambiente natural es uno así, no te lo creerías Sí. porque sus letras, no sé, las canciones no demuestran muchas de las veces eso. Claro, y digo, no, tampoco te digo, no es por comparar con música de José Alfredo Jiménez o de Pedro Infante, digo, que es más como música aspiracionista, ¿no? Que estos güeyes, aparte de ser músicos, eran actores, ¿no? Agustín Lara se aboca a su música y a lo que a él le gusta hacer, ¿no? Por eso yo creo que era un tipo tan misterioso, ¿no? En su forma de ser, en su forma de desenvolverse, en su forma de cantar y principalmente en su forma de escribir, ¿no? Estos días que he estado volviendo a escuchar un poco más de su música, yo creo que la forma de escribir que tiene Agustín Lara, para mí, yo creo que es lo que hace que haya pegado tanto, ¿no? Digo, sin dejar de fuera, por supuesto, la capacidad extraordinaria que tenía para componer música, ¿no? Para hacer música. Sí. Hay además, bueno, dentro del registro histórico es muy interesante porque, bueno, me parece que hubo un acierto. Claro que a la postre eso acabó con la carrera de Lara, pero me parece que él siempre, o casi siempre, quiero pensar, yo no soy conocedor así especialista en su obra, pero siempre cantó boleros, o casi siempre se enfocó en este género. Y es curioso porque, bueno, me eché como un clavado, digo, yo no tenía absolutamente idea de cómo funcionaba este género. Este género nace en Cuba. El primer bolero, digamos, oficialmente, puede ser que antes ya existiera, surgen en 1887 en Cuba. Es el primer bolero, pero hay una diferencia fundamental. Digamos que quien perfecciona el bolero como género, porque ojo, el bolero se canta prácticamente en toda América Latina, Cuba, Chile, ¿no? Y bueno, Argentina estaba en competencia con el tango y bueno, ahí hay algunas bifurcaciones. Pero resulta que el grupo que le da como auge, ojo, estoy hablando quizá de un momento posterior al inicio de la carrera de Lara, porque bueno, la primera canción que Lara vende, digamos, se llama Imposible.
la vende por ahí del año 30 o algo así. Y es curioso porque el que impulsa la carrera de Lara es Amil Azcárraga. Amil Azcárraga padre, o no sé si padre o abuelo, padre, bueno. Abuelo. Lara llega a la Ciudad de México y deja de trabajar en los burdeles para trabajar en una especie de cafetería de ambiente familiar donde no se juntaba como la crema innata de la sociedad de la época. Entonces, en ese momento Lara está teniendo problemas financieros pues muy apremiantes. Y la leyenda cuenta que vende, ojo, de su primera canción Lara no sacó dividendos. Porque se la vendió por el precio de un desayuno a, no sé si a Azcárraga o a quién. Pero lo curioso es que esta primera producción de Lara, digamos, este primer título, lo lanza a la fama como compositor. Ojo, Lara primero aparece en el medio artístico como compositor, ¿no? Antes que como intérprete, que eso va a ser muy importante y es una de las razones por las cuales hasta el día de hoy se le tiene en gran estima, porque yo creo que el siguiente, digo, hay muchos, pero el siguiente músico que logra posicionarse así en la época más moderna es, por ejemplo, Armando Manzanero, ¿no? Que son un poco de la línea, pero bueno, lo que yo quería comentarles era, el bolero mexicano tiene, bueno, fundamentalmente el bolero que es una declaración de amor, es una declaración de amor. Curioso porque no sé si en todos, pero yo me di como a la tarea de escuchar algunos boleros famosos, ¿no? El grupo, perdón, que como que catapulta el género son los Panchos. Este trío famoso, de hecho es curioso porque los Panchos, la agrupación, ojo, si bien Agustín Lara es un exponente de la música de la época dorada, del bolero, bla, 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 los que le dan ese sabor, ese toque, son los Panchos. Ellos se juntan en la ciudad de Nueva York. Me parece que los tres, curiosamente, son veteranos de guerra. O sea, es muy interesante. Son latinos, por ejemplo, por supuesto. Tienen la herencia latinoamericana, etc. Pero lo que le da como, lo que le da como el sentido más de unicidad o particularmente originalidad al bolero es el requinto. Quiero decirles que este artefacto, este instrumento musical es mandado a hacer. O sea, existía, digamos, pero es mandado a hacer o sea, ellos tenían como una especie de guitarra, no recuerdo la historia, no era exactamente una guitarra, pero la mandan a modificar para que suene un poco más aguda. Okay. Y este elemento va a ser fundamental porque gracias al requinto, hasta el día de hoy podemos ubicar como muchas derivaciones del bolero, pero fundamentalmente el sonido del requinto es lo que le va a dar este matiz. Ahora, no quería perder el tiempo, digamos que sí hice mi tarea, ahora sí hice mi tarea. Alguien lo hizo. La lírica del bolero básicamente tiene que ver con la poesía amorosa. Ojo, y esto siempre lo decía, no confundamos lo romántico con lo amoroso, porque lo romántico es otra cosa, ¿no? Lo romántico es la intensidad, ¿no? La poesía romántica es poesía europea de los siglos XVIII, XIX, donde se habla de la intensidad de la emoción. Ya hablaremos de eso después. Pero es la poesía amorosa, ¿sí? Y yo alcanzo a ver ciertos temas o tópicos que particularmente en Lara van a ser muy evidentes porque una de las características de la lírica de Lara, de las letras de Lara, es la imposibilidad del amor. La imposibilidad del amor como concreción, digamos. Tiene algunas excepciones importantes como María Bonita, ¿no? Etcétera. Pero hay un tema que a mí me parece muy interesante y yo creo que sí tiene que ver consciente o inconscientemente y viene incluso desde la época, desde la Edad Media, ¿no? Básicamente, digamos que el poeta o los poetas que inventan, por así decirlo, no es que alguien invente algo, pero que le dan auge a la poesía amorosa, porque ojo, todos los boleros, toda la métrica, toda la lírica responde al tópico de poesía amorosa de una u otra manera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, digamos, en su concepción más clásica, es Dante y Petrarca. Dante, el escritor de la Divina Comedia, y bueno, Petrarca, ellos tienen dos libros de poesía amorosa, particularmente el de Petrarca se llama El Cancionero, así se llama, El Cancionero, y básicamente habla de eso, de poesía amorosa, pero ojo, algo que no hay que perder de vista es que un tema de la poesía amorosa que sobrevive hasta nuestros días y que aparece de una manera irrefutable, y bueno, la audiencia ya me criticará porque esto ya viene de mi cosecha, es el tema del amor cortés. Les explico brevemente qué es el amor cortés.
Y bueno, el amor cortés básicamente es un amor no correspondido, ¿sí? Entre dos figuras, sobre todo de la alta nobleza o tal. Generalmente es un caballero y una mujer de la realeza, digamos, de la nobleza. Lo curioso del tópico del amor cortés es que son temas, hay una relación de siervo y amo, es decir, la figura masculina se pone de a pechito básicamente, o sea, esta idea de te amo y estoy contigo y aunque tú no me ames y voy a esperarte, bla, 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 se inventa desde esa época. Y otro es un amor, en la mayoría de los casos es un amor prohibido, porque la mujer es casada. Ahora, estos dos elementos, el tema del requinto, la apropiación del bolero en Cuba, el tópico del amor, la poesía amorosa, porque, ojo, un acierto de Lara es que es de los primeros, si no es que el primero, que empieza, además de meter el tema amoroso, el tema erótico, el tema del cuerpo. Y eso tiene que ver con su experiencia de vida en los burdeles. Es el primero, digamos que es el protoabuelo de la sensualidad. Vende caro tu amor aventurero, no sé si es de esa, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso es algo bien, bien importante y una de las razones por las cuales hasta el día de hoy Lara es Lara, güey. Porque recordarán que yo siempre manejo esta idea de que un músico, un escritor, un arquitecto, un artista entra en el canon cuando toma una forma que ya existía, llámese el bolero, y además es capaz de introducirle un tópico que no necesariamente estaba ahí. Y eso es lo que hace Lara. Por eso muchos de sus temas, yo creo que en Lara sí podríamos hablar, no lo sé, habría que hacer un análisis más exhaustivo, ya me excedí, perdón. Pero en Lara sí hay intensidad. En Lara priman los objetos o elementos como la noche, como la oscuridad, como el amor intenso no correspondido, la tristeza. Una de las cuestiones también muy importantes en la lírica de Lara es que muchos de sus temas que son dedicados, y eso está comprobadísimo, a las mujeres de la noche, a las prostitutas, a las mujeres de los burdeles, es la obsesión que Lara tiene por rescatarlas, ¿no? Es como una inversión ahí que se hace. Entonces, bueno, esa es como mi tarea. No sé si quieren agregar algo. Entonces, Lara las quería sacar de chambear. Es el primero sacó. Es el primero. Yo te saco de trabajar, chula. Sí. Y sí pudo. Lara es el vato. El vato, prototipo del vato frenzoneable, pero que le dio la vuelta, ¿no? Sí. O sea, que fue al table y le dijo a la morra, te voy a sacar de chambear, y él sí la sacó de chambear. Y como decíamos, no tiene esta figura, no sé, masculina o esta figura sí, no. de caballero así de la época, ¿no? Pero aún así su talento, su genialidad, así como Woody Allen, es más grande de alguna forma. Y fíjate lo importante que es, digo, dentro de todo el contexto que nos acabas de dar, que efectivamente Lara es un tipo flacucho, ¿no? Medio feón, pero tiene una voz tan sensual, cabrón. Ajá. O sea, imagínatelo diciéndotele al oído que vendas caro tu amor. O sea, el güey, una voz rasposa, ¿no? O sea, y digo, aquí ya tal vez ya me estoy cuestionando mi masculinidad, pero es otro pedo, ¿no? O sea, yo no había considerado todo lo que nos acabas de decir. Y me hace bastante sentido, ¿no? Que haya podido reformar casi por completo el concepto de lo que es el bolero, ¿no? Porque principalmente, y es cierto, el bolero tiene la característica de sonar con guitarras, ¿no? Ajá. Sí. Principalmente los tríos Los Panchos, que yo creo que es... que ha habido como 10,000 generaciones de esos güeyes, ¿no? A la fecha creo que todavía hay unos güeyes que siguen tocando, que tienen... ostentan el nombre del trío Los Panchos. Y lo que hace Lara es que no nada más, digo, incluye diversos instrumentos dentro de sus canciones, pero por ejemplo, en María Bonita incluye el violín, ¿no? Uh-huh. Te toca el violín, te toca, creo que hay por ahí una guitarra también, y el piano, ¿no? Que principalmente, ya hemos hablado aquí, que quien domina el piano, yo creo que domina la música por completo, ¿no? Es capaz de entender la música desde otra perspectiva. Sí. Yo creo que ahí está... La importancia, y yo creo que también lo que hizo que Lara pudiera comprender la música, ¿no? Digo, separando un poco de las letras, ¿no? De sus letras, del contexto por el cual él escribe, más bien la forma, yo creo también que vale resaltar la forma en la que él compone más bien la música, tiene mucho que ver con eso, ¿no? La forma en la que este vato entiende la música. Sí, esta mezcla de lo sensual de alguna forma en sus letras. También esta parte que destaca los lugares emblemáticos, ¿no? Como Veracruz. Apenas venía escuchando el de Veracruz y el de Lamento Jarocho. Se me hacen como, así como en su tiempo, creo que hablábamos, no sé si de Lobo Bless o no así, del 1929 y el 2009.
Se me hace a mí, dentro de mi mente nada más, como estos dos se mezclan, porque uno se escucha un poco más alegre y el otro ya lo escuchas, no sé, más melancólico, más siniestro, por lo mismo, pero hablamos de que ambos hablan de una misma ciudad, de un mismo lugar. Y te va a estar lejos. Agustín Lara le cantó a España con el rey, o sea, en el Palacio de España ese güey les cantó, o sea, ¿no? O sea, imagínate la trascendencia. Y yo creo que, no sé, pues si valga más, yo creo que sí, si valga más ese tipo de trascendencia antes que ahora, ¿no? Porque Agustín Lara es un tipo que ya hablamos del contexto, ¿no? Que es como hijo de un militar, que tiene su desmadre, que toca en cabarets, y que un cabrón de esos en esa época te termine cantando una canción de una ciudad de la que no es. Granada, de una ciudad de la que no es, de un país del que no es, sentado con gente con el rey de España, cabrón. Que de hecho, ¿no? Me parece que viajó hasta casi finales de su vida, ¿no? Logró viajar a España. Sí, hay una historia, una anécdota muy interesante que Agustín Lara cobraba muy bien por sus conciertos. De hecho, bueno, y eso no se dice, antes no importaba, pues es una figura canónica del, digamos, como del régimen del momento. Porque, ojo, váyanse de espaldas que cuando se constituye la XCW, la estación de radio esta famosísima, sí. Agustín Lara tenía su propio salón para componer. O sea, él tenía un salón con su nombre, que eso ya, hasta el día de hoy, eso es un lujo a todas luces. Específicamente, o sea, él llegaba y esa era su oficina. O sea, era como su patio de recreo, güey. O sea, fue un consentido de Emilio Azcárraga. De hecho, Agustín Lara va a España 2 veces. La primera vez que va, no recuerdo si es poco después de que se casa con María Félix, no, ahí me pierdo un poco, pero es recibido siempre por la figura de Francisco Franco, por el dictador español. Sí. De hecho, es muy curioso porque la primera vez que va, Agustín Lara ya es todo un fenómeno, porque está sonando en toda Iberoamérica, pero una de las cláusulas que le ponen es que no puede tocar en centros nocturnos. Sí. Que eso es muy interesante, ¿no? O sea, podríamos decirlo así, amigo del régimen hasta cierto punto, que claro, o sea, es otro contexto. Y la segunda vez que va, está cagado. Eso me hizo muy interesante porque, repito, a pesar de que cobraba muy bien en sus conciertos, era un derrochador de primera clase. Creo que cuando se casa con la tercera esposa, o sea, el tipo era de estas puntadas de que cuando eran novios de la tercera esposa, así como nada más de regalo de fin de semana le compra un Cadillac, ¿no? Entonces ya te imaginarás el precio de un Cadillac de lujo en los años 50. Compró el Sambors de los azulejos. Ajá, casi, güey. Entonces, no sé, un grupo de... No sé si él vivía en la colonia, ahí me pierdo un poco, pero la comunidad española en México le financia su segundo viaje a Europa. No sé si es a finales de los 50, ¿no? Donde ahí ya es homenajeado en Madrid. De hecho, hay un concierto muy importante que él da en España. Y le regalan una batuta de plata y lo invisten casi como hijo predilecto de España. O sea, es un honor que pocos músicos tienen, estarán de acuerdo. Sí. Y ahí, porque creo que entre la primera vez que va y la segunda vez que va dilata un ratito, ¿no? Que ya la segunda vez que va es casi al final de su vida, pero ya puede tocar en centros nocturnos, ¿no? Pues sí, obviamente ya siendo quien es, se puede dar el permiso de hacer lo que quiera. También hay que señalar que hace música para, no sé si para Universal o Warner, no recuerdo, pero es de los, no sé si del primero, no estoy seguro, pero de los primeros colaboradores, en este caso músicos mexicanos, que trabajan en Hollywood y componen en Hollywood, que eso no es poca cosa. No sé, lo aplicaron como a Santa Fe Clan, ¿no? Que lo llamaron a Marvel para componer una canción y nunca salió su canción. Que fue hasta 3 veces a ver la película, a ver si salía, y que pues no salió. Bueno, digo, para meterte 3 veces a ver si entra tu canción, pues es que está mal, ¿no? Es que el güey dijo, a lo mejor en esta función no sale, en la que sigue sí vas a lo mejor en los créditos hasta el final. Y digo, no sé si valga la pena, ¿no? Y tampoco es con la intención de comparar, porque yo no quiero ser ese señor que dice, esas sí son rolas, no como las mamadas del Peso Pluma, ¿no? Pero dentro del contexto, por supuesto que es muy criticable, ¿no? Y no nada más Agustín Lara, sino toda esa generación de artistas, ¿no? Llámese músicos, la María pintores, Bonita, ¿no? La misma María Félix, ¿no? O sea, yo creo que es muy cuestionable, ¿no? La forma en la que llevaban sus vidas. Digo, y hablar de la vida privada de los artistas, yo creo que tampoco
Vale mucho la pena tocarlo aquí. Pero es cierto, ¿no? Que Agustín Lara, pues era así como el Chavo del Ocho, para los que no lo saben, que eran amigos de Pinochet. O sea, Agustín Lara, pues era amigo de Francisco Franco, ¿no? Y, amigo del régimen. Sí, y de ¿no? hecho, curioso, porque digamos que una de las partes más oscuras de su vida es cuando se casa con la hija adoptiva que tiene, o bueno, que adopta con María ¿Otro Félix. Woody Allen? Es Woody Allen. Rocío, creo que es Rocío Durán. En ese momento Lara tiene poco más de 60 años, Durán tiene 16 o 18. Ajá. Y sí, se casan en la basílica, bueno, la basílica o la iglesia en Madrid, con la tutela de Franco, ¿no? O sea, digo, ahí hay como ciertos tintes, claro. Hoy podemos hacer como un análisis retroactivo y decir una cantidad de barbaridades, pero la realidad es que el contexto es otra cosa, ¿no? Es muy, muy distinto. Había otro, digo, no deja de ser pues debatible, pero sí, o sea, Lara pues es un hombre de su tiempo, ¿no? Sí. No podríamos decir que es un luchador social y tampoco va y tampoco quiere serlo, ¿no? Exacto. O sea, tampoco, por ejemplo, ¿no? Digo, yo no tengo nada en contra de los corridos tumbados. Al contrario, 2 que 3 rolas están ahí, 2, 3, ¿no? Pero yo creo que se repite más o menos, no es que no como tal, pero yo creo que también puede hacerse la comparación de que, o sea, ¿tú crees que ese tipo de vatos no están financiados también no, claro. por otras organizaciones delictivas? No, claro. Mira, es que ese es otro tema, porque yo creo que la diferencia, mira, para mí la diferencia fundamental es una cuestión de forma, porque claro, Lara todavía es de estos músicos. Ojo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Todavía es un músico muy arraigado en la tradición clásica. Uh-huh. Todavía no hay esta hibridación que va a traer el rock and roll. Porque, ojo, la carrera de Lara termina cuando empieza a popularizarse el rock and roll. Uh-huh. Porque Lara es de los pocos especímenes que decide, por una cantidad de razones que podríamos debatir, por la edad, por la costumbre, por su formación, uh-huh, pero él decide, o sea, no hace lo que muchos artistas en su momento hacen, uh-huh, él es fiel a su manera de... O lo que hacen actualmente, componer, ¿no? De aquellos que poperos de sangre, dedicarse a hacer reggaetón, él de alguna forma le fue fiel a lo que hizo. Sí, porque de hecho otra faceta de la cual se habla poco, uh-huh, y mira, yo concuerdo con Carlos en cuanto a que no debiéramos como meternos en la vida personal de Lara, pero la realidad es que Lara es una persona que sufre muchos altibajos, sufre de depresiones muy severas a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los episodios más famosos de esta depresión así como documentada, es su divorcio de María Félix, ¿no? Que bueno, está cagado, güey, porque los 2 momentos más importantes de la carrera artística de Lara es uno, cuando se casa por segunda vez, o bueno, con su divorcio de su primera esposa, que es cuando despega con la XCW y Emilio Azcárraga, y la segunda es cuando se casa con María Félix, ¿no? Obviamente es muy sabido de esta relación tormentosa a todas luces, además de que, bueno, la gran diferencia de edad que hay entre ambos, claro, y los ataques de celos de Lara, ¿no? O sea, Lara es un tipo, bueno, de hecho la historia negra cuenta que Lara le dispara a María Félix y, no, o sea, no le alcanza a ver, esto ya es una cosa de chismógrafo. Pero lo que acabo de llegar es eso. Yo creo que Lara muere en el 70, pero pasa los últimos 10 años de su vida en un completo ostracismo. O sea, ¿por qué? Porque Lara se da cuenta justo a final de la década del 50 tal vez, por ahí, de que ya no puede componer. Es una de las grandes tragedias en su carrera como compositor, porque compone para una cantidad de artistas, Toña la Negra, y es invitado a Cuba, o sea, es la gran figura, sí, de la música, del bolero, digamos, de la música mexicana del siglo de oro. Ojo, también participa en cine, como él mismo, o sea, no como, sí, o sea, participa en películas, no tengo la lista, pero sale como él mismo, ¿no? Entonces es curioso porque realmente, y lo decían muy al principio ustedes, es una figura enigmática porque no tiene mucho que ver con la figura de Latin Lover que tenemos el día de hoy. O sea, no es un tipo excesivamente masculino o masculinizado. Uh-huh. De hecho, no cumple con ninguno de los estándares que el día de hoy tenemos. O sea, no es un hombre fornido, no es un hombre o sea, es un hombre de calle, pero porque, digamos, la misma vocación de músico lo lleva ahí.
no es un hombre vulgar, o sea, de hecho hay como una figura, yo creo que está más cerca del dandismo que de otra cosa, Sí. ¿no? Y sí, efectivamente, a diferencia de Pedro Infante, también estaba pensando que quizá uno de los que podrían hacer, o podrían ser un poco similares, aunque salvando las distancias, es Mauricio Garcés. Que es este tipo simpático, labioso, coqueto, siempre vestido a la línea, muy formal, muy propio, que eso es Lara, ¿no? O esa es la imagen que se construye Lara como figura pública, ¿no? Sí, yo siento que a pesar de, no sé, ser amigo del régimen, de lo que se pudo decir de él, del contexto en el cual se movía, a mí se me hace curioso que al final de sus días es enterrado cerca de aquellos que compusieron el himno nacional. Sí. Se le da tanto Claro. reconocimiento a su carrera, a su trayectoria. Tener un mérito así es como de... Sí, No creo que cualquiera logre hacer una eso. figura, yo creo, irrepetible, ¿no? Ujú. Digo, hablando del contexto de nuestro país y de los artistas, de los cantautores mexicanos, yo creo que digo, hay quienes se le pueden acercar, ¿no? Ya mencionaste a Garcés, yo creo que el mismo Manzanero por ahí también, el mismo Juan Gabriel, pero En otro sentido. en otros sentidos, pero yo creo que la figura de Agustín Lara es algo que no se va a repetir, ¿no? Y principalmente porque yo creo que con él se extinguió también, ¿no? De cierta forma, no el género, sino ese boom de artistas que escribían de esa forma, ¿no? Que componían de esa forma. Y no es que esté bien o esté mal, ¿no? Simplemente fue una época en la que ese vato explotó, ¿no? Que habiendo muchos artistas, siendo un momento histórico para el arte, para la cultura en nuestro país, que este tipo lo dominó por completo, ¿no? Digo, hay muchísimas figuras más, ¿no? Y digo, no hemos hablado de los pintores que ha habido en esa época, de los escritores, bueno, los escritores sí algunos, pero en cuanto a la música, yo creo que ya no puede volver a haber una figura así, ¿no? El contexto ya no lo permitiría. Y yo creo que hasta cierto punto está bien, ¿no? Yo creo que no necesitamos a otro igual, digo, salvando las diferencias con los artistas de ahora, que también forman parte ya de otro contexto, ¿no? Ya somos otro contexto completamente distinto al que se vivía hace 100 años, en el que pegaba, hace 100 años, güey, que pegaba Agustín Lara. Era la época dorada de México, cuando México era de alguna forma relevante en todos los medios artísticos de ese entonces. Yo creo que es una imagen que difícilmente se va a poder llegar a Cuando otra le vez. podían pegar a su vieja, sí. No, bueno, entendiendo ese contexto, ¿no? Y digo, dicen que no se puede juzgar, ¿no? La ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, pero yo creo que sí, ¿no? Y lo estamos haciendo en este momento, y creo que es válido Nos entenderlo. tomamos nuestras libertades. No, es válido entender que, pues, era otro contexto, güey, ¿no? El vato estaba loco, el vato era de estas historias de canasta de cuentos mexicanos de güeyes que le pegaban a sus esposas, ¿no? Y que ese era el estándar y que estaba bien y que estaba chido. Pues bueno, él también era parte de ese contexto, como todos los artistas de esa época, ¿eh? O sea, nadie se salva, cabrón. Ni uno solo de esos cabrones se salva, o sea, quiero que quede claro eso. Pero pues bueno, ya son... Sí, mira, yo creo que hay como una aura de malditismo y es curioso porque todos los... que estoy pensando, por ejemplo, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, incluso Chabela Vargas, José José, Juan Gabriel, como que todos están como que perseguidos por una aura de malditismo que los sigue, ¿no? Y que además forma parte de la propia idea de la creatividad para Lara. Hay incluso quien sostiene que en sus mejores épocas había como una persistente necesidad de Lara de estar deprimido, güey, ¿no? Que es lo que hablábamos ahorita, o sea, no sé si incluso en las canciones felices de Lara siempre como hay como estos tintes, ¿no? Como estos tintes un poco depresivos, no quisiera decir depresivos, pero sí no es un artista rosa, güey. Claro. Y yo creo que eso también tiene un valor muy agregado, o sea, no es un artista rosa. Lo que sí tiene Lara, y que también es muy reconocible, es que es un artista que se vuelve parte de la memoria colectiva del pueblo. O sea, Lara es en toda su extensión el gran artista del pueblo. Tal es el porqué es enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres por decreto presidencial, ¿no? Junto a Francisco González Bocanegra. Y de hecho hay un testimonio muy bonito, creo que está grabado incluso, donde en el momento en el que están metiendo la tumba, el féretro, digamos, le avientan un puño de tierra de Papaloapan, del Papaloapan de la zona, y empiezan a cantar la canción, no recuerdo el nombre
que le canta a Veracruz, ¿no? Le Ah, canta. sí, sí, sí. Veracruz. Porque tiene más, ¿no? Pero, entonces, este tipo de historias también como que le dan como un valor agregado. Sí. También algo que me gusta mucho es que yo creo que Agustín Lara era de una manera como todos frente a los medios, porque ojo, es de los primeros superartistas. Ujú. Es de los primeros superartistas, eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, la Televisa, le debemos mucho a Azcárraga porque también gracias a Azcárraga, aunque es debatible y criticable, pues tenemos mucho de los registros y de la producción de Lara, porque Lara es el primer infante terrible de esta época del cine de oro, bueno, la época dorada o de los primeros, porque básicamente es de los consentidos, o sea, el tipo puede hacer lo que quiera, que eso ya es impensable. Bueno, hoy tenemos otro sistema, incluso económico, cultural, es diferente. Hablabas de Peso Pluma. Es que ahora es más desechable, de alguna forma. Todo el contenido, los artistas son más desechables. Como sabes que hay en cantidad de... levantas esta piedra y otros 3, 4 pesos plumas hay. Es más sencillo, de alguna forma, darte esas libertades, tal vez. No lo sé, fíjate, a mí me pasa algo con Peso Pluma. O sea, es que quiero entender lo que él hace, ¿no? Porque de hecho, fíjate, y acabas de dar un punto importante como para rematar la idea, como que antes era más fácil ubicar la originalidad de los artistas, porque como que los géneros estaban diferenciados de manera más fácil, digamos, o sea, podía seguir el rastro que te digo, ¿no? Bueno, pues el bolero viene de aquí, estos autores, pero por lo mismo de la proliferación de artistas de la actualidad y la cantidad de medios que tenemos, ya es más difícil. Yo creo... Digo, esta es mi opinión, que de hecho me gustaría que hiciéramos un capítulo dedicado a esto, ¿no? Al nuevo narcocorrido. Que Peso Pluma es heredero o hermano gemelo casi de Natanael Cano, ¿no? Ajá. Natanael Cano, Junior H, Luis R. Conríquez, que son como las voces más jóvenes de esta actualidad, que no sé si en 5, 10, 15, 20 años podamos hablar de ellos. Yo lo que sí les respeto mucho, aunque también es debatible, ojo, no me encanta cómo compone, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando Ella Baila Sola de Peso Pluma y la verdad no se me hace su mejor canción. Claro, no la compone él, que también ahí hay otro tema. O sea, el día de hoy los artistas no componen, ¿no? Son raros los que componen, ¿no? 1. Y 2, lo que me parece interesante es que lo que hace esta generación es que tratan de mezclar cosas tan disímiles como la cultura del hip hop, la cultura negra, no negra, pero la cultura del hip hop dentro del regional mexicano. Es que, ¿sabes? Yo siento que algo que también pasa mucho con esos tipos de artistas más nuevos es que a lo mejor a algún youtuber o algún artista le gustó tanto que lo da a conocer y de alguna forma eso se genera, es como una bola de nieve que va creciendo, pero no necesariamente es como así de la nada, de cero, descubierto en un burdel tocando. Sí, claro. Es como muy difícil. Yo siento que ahora mucho también depende de si a alguien le gustaste o así, ok, vas a despegar y más. Sí, yo creo que esto también tiene que ver con como que de las cosas más oficiales, porque vamos a ser honestos, Agustín Lara es un muñequito que le gusta al régimen, güey. Y antes era difícil, la realidad es que... Porque bueno, también vamos a decir que Peso Pluma, Natanael y estos tíos pueden subir y ser exitosos y estar en el top de Spotify porque están siendo financiados por la cultura del narco, güey, ¿no? O sea, porque cuando escuchas cosas como y te las digo porque las he escuchado, o sea, tampoco es que yo... CH y la pizza. Sí, o sea, los cárteles y tal, o sea, a lo que yo voy es... Respeto lo que quieren hacer estos chavos, ¿no? Porque me gusta, o sea, tiene cierta originalidad, claro, pero son diferentes ligas, güey. O sea, Agustín Lara es el canon, o sea, en 50 años todos vamos a volver a hablar de ello. Yo quiero ver lo que hablábamos toda la vida, cuánto tiempo de vida tiene Peso Pluma. Y si se convierte en un clásico, perfecto, ¿no? Como yo te voy a decir, figuras capitales del regional mexicano, como podrían ser Chalino Sánchez, que es una institución, o uno de los más recientes, Valentín Elizalde, ¿no? O te voy a decir otro más, Ariel Camacho, ¿no? Que tienen en su haber una producción muy variopinta, que tienen sí temas relacionados con el narcotráfico, porque de Chalino Sánchez, pues ya saben el contexto, es asesinado después de una presentación por uno de los cárteles, pero más allá de eso, la capacidad que tienen para componer. Claro. Porque yo te voy a decir, hay grandes compositores en el regional mexicano. Ahora, volviendo al tema de Agustín Lara, ya para cerrar la boca, es que no hay, tú lo decías, no hay dos como Lara. O sea, Lara es único en su especie, porque además es una especie extinta, güey. Sí.
es una especie extinta, ¿no? Una generación que Sí, ya claro, tiene décadas. es el Olimpo de los músicos, de la Claro. música, porque ese es, digamos, ese estándar, o sea, perdón que lo diga audiencia, pero Peso Pluma es esto y Agustín Lara es, ¿no? Y hay un porqué, ¿no? Entonces yo Claro. nada más, el tiempo me dará o me quitará la razón, ¿no? Es lo que yo quería compartir, no sé qué, para cerrar, doctor. No, bueno, sí, 100% de acuerdo, ¿no? Dentro de mucho tiempo se seguirá hablando de... Y seguirán habiendo gente que se va a inspirar, ¿no? O que va a inspirar su música en... No nada más en Agustín Lara, ¿no? En todo lo que tuvo que ver con esa generación de músicos, de pintores, de artistas, de actores. Y pues bueno, ¿no? Yo creo que no se va a repetir un fenómeno como Agustín Lara o como cualquier otro de esa época porque ya no existen, ¿no? Si tú tienes la oportunidad de hablar con alguien que tenga más de 80 años, son gente que ya se va a extinguir, güey, ¿no? Es una generación que vivió un contexto que a nosotros, digo, y un contexto económico, cultural, político que ya no existe, ¿no? Que va a quedar ahí grabado y que todavía quedan algunos vestigios, pero que está condenado a desaparecer, ¿no? Y yo creo que está bien, digo, la música actual, igual yo no tengo ningún problema, la crítica que se hace es más bien una crítica constructiva, ¿no? Es una crítica real de entender cómo y por qué, ¿no? Cómo ha cambiado el género latino, ¿no? Y está chido, ¿eh? O sea, no, nada en contra del género de los corridos tumbados. Una cosa es que te gusten y otra cosa es reconocer que hay morros que, por ejemplo, como el Natanael Cano, que ese güey sí toca la guitarra y que escribe y que compone y compondrá cosas que a lo mejor no me gusten, ¿no? Pero es un vato que le gira la ardilla, ¿no? Pero cuando te entierren ahí con los hombres ilustres... Pero bueno, exacto, o sea, tú cuando va, y es a lo que volvemos, es algo que ya no va a pasar. Ajá. De entrada porque ya se acabaron los espacios en el pinche cementerio. Arriba de Boca Negra, ¿no? Ajá, o sea, Todos. no sé cuál es el cementerio en el Español, no sé cuál es donde está No sé. dónde está, pero bueno, o sea, ¿sabes? Ajá. Ya es irrepetible y está bien y es bonito y está bien. Pues sí. Con esto yo creo que podemos cerrar, o quieren decir su canción, una de sus canciones que les guste de Agustín Lara. Doctor. Bueno, usted gran es fan. que a mí me gusta mucho, o sea, de verdad yo tengo discos de Agustín Lara. Tu top 3 para cerrar. O sea, tengo discos de ese vato, güey, ¿sabes? O sea, sí, genuinamente sí me late Agustín Lara. Regalabas discos de ese vato. Por ahí tengo un disco, fíjate, tengo un disco de que como Agustín Lara agarró a su María Félix Yoko Ono, que ese güey sale tocando el piano y sale María Félix cantando, que canta horrible. Pero bueno, por ahí tengo... Ah, pues así también estaba Yoko Ono. O sea, por ahí tengo el disco. Yo creo que top 3, Farolito, Ujú. luego Imposible, solamente una vez. Ya, no hay más. Meister. Yo entro igual con Farolito porque antes de conocer a Agustín Lara me apareció en una lista de Spotify y dije, me late, está antigua y todo, pero no sabía de quién era. Esa, la de Aventurera y la de Amor de mis amores. Uy. Amores. Fíjate que mi canción favorita de Lara, digo, no soy gran fan, es Azul. Azul. Ok. Azul, probablemente María Bonita. María Bonita. Ajá. Y Aventurera, yo creo que también. Ay, pero bueno, hay muchas, o sea, Sí, y hay un todas- sinfín. yo creo que hay muchísimas canciones que se volvieron himnos y que siguen habiendo covers de eso. Entonces está Ajá, muy y cool, que a güey. día de hoy a lo mejor, así como lo decíamos, que ya es una época que está desapareciendo, las personas que lograron crecer con esa época ya están desapareciendo también, si no es que ya desaparecieron. Pero a través de estos artistas, yo reconozco mucho a Natalia Lafourcade de lo que quiere hacer a través del folclore. Claro. Te puede gustar o no te puede gustar el cover, pero a través de esto logran reivindicar, logran rescatar a estos artistas pues que fueron una eminencia en su tiempo y lo siguen siendo. Pues bueno, ahí está el tema. Ojalá Manita arriba, suscríbanse, por favor. no. Nos encantaría también que nos dejen comentarios, Ay, ¿no? sí, algo Sí, que- nos dejen Sugerencias que por digan, ahí. no valen verga. Por ahí tenemos volando la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. Digo, tenemos que reestructurar nuestro calendario de lecturas porque pronto vamos a leer, por ejemplo, a Borges, ¿no? Sí. Ya nos pusimos de acuerdo, vamos a sacar pues sí, una sesión exclusivamente de ficciones y pues más material, ¿no? Para ustedes. Gracias por seguirnos y por favor, manita arriba si les gustó.
Y por la paciencia también. Luego uno que otro audio llega a fallar, pero... Sí, estamos empezando, ¿no? Estamos empezando, pero ahí vamos. Poquito a Está poco. tomando forma y apenas eso va a cumplir, ¿qué? ¿Un año casi? año. En agosto, ¿no? ¿O En cuándo? agosto, Yo creo, apenas algo estoy de así. cachirul que llevo como 4 meses. Ajá. Como unos 4 meses. Pero va teniendo forma, digo, de como veían lo primero que se hacía, ya va teniendo forma. Pues bueno, ahí está el contenido. Ojalá te guste. está. Ojalá me digas, chinga tu madre, güey. El Peso Pluma es lo mejor. Y yo te voy a decir, tienes razón. ¿Va? Entonces, bueno, ahí quedó, ¿no? Vamos a comer algo. Vale. Bye. Ay.